Hola, hoy vamos a aprender cómo funciona un sensor de humedad y una fotorresistencia. Estamos aquí en Tinkercad una vez más y vamos a traer a nuestra mesa de trabajo la placa Arduino Uno. De igual manera, un sensor de humedad y una fotorresistencia. Veamos primero el circuito del sensor de humedad. Para el sensor de humedad vamos a conectar VCC, que es positivo, lo conectamos en 5 voltios de la placa Arduino. GND lo vamos a conectar hacia GND de la placa Arduino. GND es negativo. Y por último, señal. Señal que va a ir conectada a un sensor, un pin analógico. En este caso yo lo voy a conectar al pin A0. Le cambiamos el color para que tengamos diferencia. Muy bien, ya tenemos ahí el circuito del sensor de humedad. ¿Qué hacemos con la fotorresistencia? Para la fotorresistencia vamos a necesitar una placa de pruebas o una placa protoboard. Muy bien. Si nos damos cuenta, una fotorresistencia tiene terminal 1 y terminal 2. Aquí vamos a conectarlo de la siguiente forma. Conectamos de aquí la fotorresistencia. Y ahora vamos a traer a nuestra mesa de trabajo una resistencia de un valor. Veamos de cuánto tiene que ser el valor de la fotorresistencia. Tiene que ser de 10 kilo ohmios. Muy bien, entonces aquí en este caso voy a colocar 10 kilo ohmios. Ahí está. Tenemos el valor de la resistencia conectado desde positivo y a la terminal 1. Bueno, aquí no mucho cambia, no hay mucha diferencia si lo conectamos a la terminal 1 o a la terminal 2, pero siempre hay que conectarlo a una terminal. Y la otra terminal lo vamos a conectar hacia negativo de la placa Arduino. Muy bien, entonces aquí lo tengo. Este va a ir conectado a negativo. ¿Y qué pasa? Aquí aún todavía faltaría conectar esto a 5 voltios. Muy bien. Aquí tenemos. En la vida real, nosotros no podemos hacer este tipo de conexión. Se dan cuenta que tengo una conexión aquí para el sensor y otra conexión para la fotorresistencia. ¿Qué hacemos en ese caso? Aquí sí lo podemos hacer, pero en la vida real no lo podemos hacer. Una placa protoboard de ese tamaño es demasiado grande, pero nosotros contamos con placas protoboard más pequeñas, los cuales nos van a servir únicamente para hacer este tipo de conexiones muy simples. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí la fotorresistencia con esta protoboard está conectado así, de manera vertical. Es como que si fuera una pequeña parte de esta protoboard. Así que aquí no se conecta positivo y negativo, pero sí podemos hacer una línea para conectarlo de esa forma. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Giramos esto, miren. Giro. Sería algo... no, quedaría en su estado inicial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estas conexiones? Giro esto. La resistencia sí hay que girarla. Muy bien. Conecto una desde aquí. Y desde esta línea, por ejemplo, esta línea va a ser todo mi positivo. Conecto esto hacia el positivo de la placa Arduino. Muy bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues los elimino. Entonces, ¿cómo lo voy a energizar? No hay problema. Conecto VCC a la misma línea donde estaba positivo. Miren. Entonces, ¿cómo funcionaría? Viene positivo y se va a energizar toda esta línea de la protoboard. Desde esta protoboard va a energizar la resistencia para el sensor de luz y también energiza para el sensor de humedad. Muy bien, ya tenemos aquí. Y esta otra terminal dijimos que tenía que ir conectada hacia un pin de GND de la placa Arduino. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestra conexión. Aquí en el sensor de humedad tenemos
el pin de señal, el cual se va a un pin analógico. ¿Qué pasa con este sensor? Lo tenemos energizado, tenemos positivo y tenemos negativo. ¿Cómo obtenemos la señal? Desde la misma línea donde están estos pines, se dan cuenta, tenemos la terminal 1 y la terminal de donde está la resistencia. En esta misma línea nosotros vamos a conectarle otro cable, miren, otro cable. ¿Y este cable hacia dónde va? Hacia otro pin analógico. La mayoría de las veces los sensores se conectan a pines analógicos. ¿Qué sensores no podrían conectarse? Por ejemplo, un sensor de distancia, el sensor ultrasónico, no se conecta en el analógico. ¿Puede conectarse analógico? Sí, pero se recomienda algunas veces, o lo más común es conectarlo en los pines digitales. Pero aquí ya tenemos el circuito para energizar un sensor de humedad y una fotorresistencia con una pequeña placa protoboard. Esto es únicamente para poder hacer empalmes seguros. ¿Podemos en la vida real pelar el cable y soldarlo y de alguna manera conectarlo? Sí. Pero si nosotros deseamos hacer empalmes pequeños, podemos utilizar este tipo de placa protoboard, pero no invertir en una placa protoboard más grande. Muy bien, ya tenemos el circuito. Ahora vamos por el código. Aquí tenemos el código en bloques. Nosotros vamos a trabajar únicamente en texto. Muy bien. ¿Qué pasa con las conexiones por texto? Muy bien. Aquí tenemos el voice setup y un void loop. Para el voice setup, nosotros es una función que se va a realizar solo una vez en todo el programa. O sea, se va a ejecutar solamente al principio. ¿Y qué pasa con el void loop? Es lo que siempre se va a estar repitiendo luego de haber creado un setup. En donde declaramos las variables, lo declaramos fuera del voice setup y fuera del void loop. Lo colocamos aquí arriba. Muy bien, entonces aquí pues, nosotros vamos a crear las variables. ¿Qué variables vamos a crear? Número 1. Una variable que guarde el valor del sensor de humedad y otra variable que guarde el valor de la fotorresistencia. Entonces, por ejemplo, aquí no va a mandar un carácter, no va a mandar una cadena de texto tampoco. Va a enviar números. Entonces, ¿qué tipo de variable tendría que ser? INT. INT son para variables de tipo entero o tipo de número. Entonces, INT, tenemos INT y uno va a ser humedad. Humedad es igual a 0. ¿Qué va a tener humedad ahorita? 0. Otra variable que se llame luz, que es igual a 0. Las variables nosotros podemos cambiar el nombre, eso no importa. Yo aquí para que podamos entender qué tipo de variables son. Entonces, esta variable es una variable de tipo entero que va a guardar números y se va a llamar humedad. Ahorita solo tiene el número 0. Eso se va a ejecutar solo al principio. Ahí estamos. ¿Qué más podemos ejecutar aquí? Por ejemplo, pines. INT pin humedad es igual a A0. Miren, A0. ¿Por qué? Porque así únicamente utilizamos la palabra pin humedad y cuando vaya a buscar tiene A0. Eso lo vamos a ejecutar solo para el pin humedad. Podemos hacerlo para la luz, pero vamos a ver cómo funciona solo para la humedad. Aquí no hay ningún problema. Se dan cuenta, ejecuta normal y no marca ningún problema hasta el momento. Muy bien. Tenemos pin humedad y el otro vamos a trabajar escribiéndolo paso a paso. Muy bien. Vamos a declarar los pines. Pin mode es para agregarle una función a ciertos pines. La placa Arduino sabe que tiene a su disposición todos los pines que tiene, pero nosotros tenemos que decirle qué pines va a utilizar para este programa. Entonces en este caso, pin mode y voy a utilizar pin humedad. Miren. ¿Y qué tiene pin humedad? Pin humedad tiene A0. A0, aquí lo tenemos, miren. En ese pin, ¿va a entrar datos o va a salir datos? Cuando se utiliza un sensor, va a entrar datos. Cuando queremos emitir, por ejemplo, una luz, un sonido o para motores, pues va a salir una salida, va a ser una salida. Entonces, por ejemplo, si es salida, va a ser igual a output. Miren. Y si es una entrada, va a ser input. Entonces, aquí le coloco pin mode, pin humedad
input. ¿Por qué input? Porque esto va a ser una entrada. Cuando yo coloco doble diagonal es para hacer comentarios. No es necesario que lo escriban, eso no va a alterar el código. Es para que ustedes tomen de referencia, se llaman comentarios. Muy bien, tenemos pin humedad como input. Pin mode, otro pin mode que va a ser el A1. Miren, A1. Este va a ser input. ¿Por qué A1 va a ser input? Porque A1 está conectada a la fotoresistencia y va a ser input, o sea, entrada, porque ahí va a enviar los datos que va a recolectar el sensor de luz. Muy bien, vamos a trabajar aquí en el void loop. Eliminamos todo este código y vamos a iniciar desde cero. Antes de continuar en void setup, vamos a iniciar la pantalla. El serial.begin 9600. ¿Qué significa serial.begin? Serial.begin significa que durante todo el proceso vamos a poder utilizar el monitor en serie. Este monitor en serie aquí lo utilizamos. Miren, serial.begin, ¿a qué velocidad? A 9600. ¿Qué otras velocidades hay? Lo vamos a ver más adelante, pero lo más común es 9600. Serial.begin. Para indicarle a la placa de que va a utilizar el monitor. En alguna parte del programa va a utilizar el monitor. Muy bien. Entonces, vamos a recolectar primero el sensor de humedad. El sensor de humedad lo vamos a recolectar en la variable humedad. Entonces, le decimos humedad es igual a analog read. Miren, analog read. ¿Qué significa analog read? Analog read significa que va a ser una lectura de un pin analógico. Miren. Entonces decimos analog read. Ese comentario es igual, o sea, significa lectura de un pin analógico. ¿Qué pasa si yo conecto en alguna parte de otro sensor? Yo lo conecto a un pin digital. ¿Qué va a hacer? Y yo quiero recolectar los datos ahí. Va a ser digital read. Miren. Es igual a una lectura de un pin digital. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para encender? Si para recibir va a ser read, para enviar va a ser write. Digital write. Miren. Es igual a una escritura de un pin digital. Una escritura va a enviar sí o no. Eso no aplica para servomotores. Para servomotores es otra función. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita necesitamos entender cómo recolectar los datos. Tenemos humedad. Analog read. Analog read. Vamos a colocar el pin en donde tiene humedad. ¿Qué pin tiene humedad? A0. Pero ya no voy a escribir A0. ¿Por qué? Porque ya lo puedo utilizar solo con pin humedad. Miren. Ahora lo quiero mostrar en pantalla. Coloco serial.println. Print. Únicamente print significa que va a imprimir. Pero lo va a imprimir sin espacios. Println va a ser como que ustedes escriben y le van a dar un enter. ¿Ya? El monitor lo va a hacer va a crear un enter. Coloco ¿qué quiero mostrar? Humedad. Bien. Humedad. Y por último le voy a colocar un delay. Siempre coloquémosle un delay para que no se trabe. De 400 milisegundos. Iniciamos simulación. Y miren, en monitor serie marca 0. Voy a ir moviendo aquí y ya empieza a marcar 197, 397 y hasta el tope que llega a 876. Estos números pueden ir variando. Depende de qué tipo de sensor vamos a ir trabajando. Pero es por ello que hay que ir realizando pruebas. Ahí ya tenemos el dato de humedad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaría para la fotoresistencia? Para la fotoresistencia es lo mismo. Entonces, puedes darle pausa e intentarlo. En 3, 2, 1. Muy bien. Ahora, para el sensor de luz es muy simple. Utilizo la variable luz. Va a ser igual a analog read. Y aquí ya coloco A1. Miren. ¿Qué pasa?
Aquí coloqué pin humedad y aquí coloqué A1. ¿En qué me ayuda haber creado una variable para el pin? Que por ejemplo, la humedad yo puedo, en algún caso, lo coloco a A3. Miren, está orientado 3. Yo tendría que colocarle. Si yo no usara la variable, tendría que cambiar aquí, miren, a 3 y a buscar en qué otra parte he utilizado la 3. Pero en este caso no. Solo puedo cambiar desde aquí arriba, le coloco A3. Entonces va a utilizar la variable A3 en donde yo he escrito esa misma variable. Entonces aquí puedo mantenerlo a 3 y todo lo va a cambiar a 3 automáticamente. ¿Por qué? Porque va a llamar a la variable y yo solo cambio el contenido de variable. Tengo analogread a 1, luz, y voy a colocarle serial.println luz. Miren, voy a comentar un momento para que no me muestre los datos de humedad y voy a inicializar con la luz. Miren, aquí está marcando 9699 y comienza a bajar. Algunas veces puede bajar, otras veces puede aumentar. Eso es según las pruebas que nosotros vamos a ir realizando ya en presencia del sensor. Ahí es como ya está funcionando. Y así es como nosotros recolectamos los datos de este tipo de sensores. ¿Hay otros sensores que podemos recolectar de esa forma? Sí. Tenemos aquí, miren, sensor de luz ambiental, sensor de flexión. Estos sensores de flexión también trabajan casi igual. ¿Qué otros sensores? Bueno, aquí no hay tanta variedad, pero sí podemos encontrar otro tipo de sensores que necesitan un analog read. Así es como se lee los en los pines analógicos. En la siguiente clase vamos a ver cómo condicionar o evaluar los datos que los sensores nos van a ir trabajando.